¿Quién estuvo en medio de la crisis? Cuéntanoslo todo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Dicen por ahí que en la guerra y en el amor todo se vale. Y parece que es lo que está pasando en estas campañas políticas. Y le aumentaremos una más, la incongruencia. Como lo comentamos la semana pasada, a Ricardo Anaya lo acusaron por lavado de dinero. Y le sacaron varios trapitos, o mejor dicho, videos al sol, mientras AMLO guardaba silencio. El viernes pasado analizamos que su mejor estrategia era cambiar la historia y que otros salieran en su defensa. Y pues parece que él o su equipo de campaña nos puso mucha atención y el domingo apareció en medios digitales con el frente en conferencia pidiéndole al presidente que sacara las manos de la elección y posteriormente anunciando que lo metería a la cárcel. No es precisamente eso lo que teníamos en mente, pero como es nuestro lema aquí, no somos ni juez ni parte. El mismo día, o sea el domingo, Andrés Manuel regresó de su silencio y tras anunciar su consejo asesor electoral contestó sobre el tema del presidente, manifestando que a diferencia de Anaya, él no lo iba a perseguir. Por lo visto, el objetivo de ambos es el de ganarse el electorado a costa de cualquier precio. Anaya, quien al principio del sexenio apoyaba a Peña Nieto y a varias de sus reformas, incluso contra su propio partido, hoy se muestra radical y dice que lo va a meter a la cárcel. Mientras que López Obrador, radical intransigente en los años anteriores, señaló que no lo iba a perseguir. Conciliador, llamarían algunos. Ahora bien, la conversación sobre estos temas llegó a casi 7 millones de usuarios en medios digitales, de los cuales el 27% de la conversación, 1.9 millones de personas, giró en torno a la estrategia de Anaya y el 23%, 1.6 millones de personas, llegó a prácticamente 1.6 millones de personas, me regreso al gráfico, a 1.6 millones de personas. Sin embargo, hay algo interesante en todo este tema. Aunque el volumen es prácticamente similar, en ambos casos participaron menos personas hablando de Andrés Manuel que de Anaya. ¿Qué significa esto? Que el candidato de Morena tuvo más influenciadores dentro de la conversación que el candidato del PAN. Por lo visto, los dos candidatos ya están mostrando una estrategia. Ahora veamos cómo les fue en esta semana. A Ricardo Anaya no le fue muy bien, solo el 8% de los usuarios, principalmente del frente, felicitaron al candidato por su postura. Medios retomaron el tema y lo estuvieron comunicando, lo que corresponde al 60% de la conversación. Pero la actitud negativa subió al 32%, centrada principalmente en 3 factores. El primero, en la incongruencia de querer juzgar por corrupción, teniendo un proceso de lavado de dinero en su contra. 2, por plagio en su discurso, que fue uno de los temas que hablaron. Y 3, por traición de los valores del partido. Esto mismo está recriminando a Anaya a López Obrador. Ahora, ¿cómo le fue a López Obrador? Su postura conciliadora tiene muy baja actitud positiva, solo el 10% de los usuarios. Pero hay algo que es muy interesante. A diferencia de Ricardo Anaya, en donde los mensajes positivos son solo mensajes de apoyo a López Obrador, sí le manifiestan que van a votar por él. Medios e influenciadores retomaron el tema, el 70% informativos y como les digo eran muy influenciadores. Pero lo que sí subió bastante para él fue el 20% de sus negativos, a diferencia de la tendencia que llevaba anteriormente. Y esto es muy importante porque viene de opinión pública. Esta actitud en contra es principalmente por 2 temas. 1, porque usuarios mencionan que hizo pacto con el PRI. Y 2, que fue lo que mencionaste anteriormente, otros no le creen y dicen que esa postura solo está sujeta si gana la elección. Y la gente le teme a las consecuencias posteriores. Como verán, ambos candidatos ya tienen una estrategia. Hasta no saber si les funciona o no, tienen que amarrarse a ella. ¿Cuándo es momento de decidir si se mantiene, se mejora o se cambia? Cuando salgan las primeras encuestas responsables, y subrayamos, responsables, al inicio de la campaña y determinen una afectación real frente a la intención de voto del electorado. Héctor, por lo pronto quedará que estas semanas demos seguimiento al porcentaje de opinión pública que está a favor o en contra de las estrategias de cada una. Y lo más importante de esto es que Anaya y AMLO puedan mantener la congruencia de su discurso, aún a pesar de ellos mismos. Aún a pesar de ellos mismos, pero en redes
pareciera que son distintas realidades, ¿no? Lo que ocurre en redes, el comportamiento, la respuesta de estos mensajes en redes sociales y lo que pasa en tierra, ¿no? Como tal. Así es, en tierra no lo podemos medir en este caso, pero en redes sociales no les está yendo como ellos yo creo que están esperando que sea. Bajaron todos sus positivos y subieron todos los negativos en cada Los uno de tres. ellos. En los dos que analizamos. En los dos estos. Porque digamos que Meet sigue siendo congruente, sigue siendo como hablando todavía, por ejemplo, hoy en el tema de bancario, habló como secretario de Hacienda, incluso él lo reconoció. Así es. Ajá. Porque estaba en su sí. lugar de confort, ¿no? Así es. Con los personajes ya conocidos, en fin. Llama la atención el caso de Andrés Manuel López Obrador, que había tenido una tendencia positiva, ¿no? Exactamente, y él sí tiene mucha gente a favor de él, pero Muchísimo. desde el momento en donde él habló sobre esa civilidad, bajaron sus positivos y subieron mucho sus negativos. Sus negativos estaban alrededor del 10% y la semana pasada guardó silencio. Esta semana ya salió a ir en contra de Anaya y eso no le fue bien. Muy bien. Jimena, muchísimas gracias por traernos esta información. Gracias a ti. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego.